Estamos entonces haciendo una entrevista desde casa de nuestro programa de radio Noticias del Día, así que estamos con Héctor Polino, que es representante legal de Consumidores Libres. Bueno, como dijimos, Héctor, la primera pregunta tiene que ver con el relevamiento que hizo Consumidores Libres y que respecto a la canasta de alimentos del mes de abril sufrió un aumento del 4,72%. Si lo superponemos con el índice de inflación que conocimos, que fue del 4,1%, bueno, se acercan bastante. ¿Cuál es su primera reflexión respecto a esto? ¿Por qué siempre Consumidores Libres está muy cerca del índice inflacionario, a pesar de que son otros ítems los que se miden? Bueno, Consumidores Libres desde hace 26 años, cada 15 días, viene haciendo estos relevamientos de precios, no solo con los productos de la canasta básica de alimentos, sino también relevamientos de otros tipos de productos, por ejemplo, productos de Pascua, de productos de las fiestas de fin de año, de útiles y artículos escolares, medicamentos, etcétera. Con respecto a los alimentos, en el relevamiento de precios del mes de abril, a Consumidores Libres le dio un 4,72% de aumento. Es un aumento muy significativo, que además viene en aumento. En enero fue del 4,08%. En febrero subió al 4,29%. En marzo bajó un poco, 4,19%, pero en abril subió al 4,72%. Ahora, llama la atención que estos aumentos se producen en un momento en que en el país están congeladas, o por lo menos hasta el 30 de abril estuvieron congeladas, las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, que además de estar vigente el programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014, se puso en funcionamiento el 20 de marzo del año 2020 el programa denominado precios máximos, con precios de referencia al 6 de marzo del año pasado. ¿Podemos Además, hacer, Héctor, dos aclaraciones respecto a eso? Eh, a ver si usted coincide. Respecto a los números, precios máximos vence ahora dentro de poco, 15 de mayo, y precios cuidados tiene vigencia hasta el 30 de junio. Y algo que dijo usted que es muy importante, si podría refrescarlo, son precios de referencia, no es que obligan al comercio a tener ese precio. los precios cuidados, la adhesión al programa de precios cuidados es voluntaria por parte de los supermercados, minoristas, mayoristas, almacenes, autoservicios, etc. La adhesión al programa es voluntaria, pero luego el cumplimiento se transforma en obligatorio. En cambio, el programa de precios máximos, que arrancó el 20 de marzo del año pasado a raíz del problema de la cuarentena, de la pandemia, del problema sanitario, el cumplimiento es obligatorio para los supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Ahora, al vencimiento, pueden suceder dos cosas: que el programa de precios máximos no se renueve o se renueve por un nuevo periodo con una cantidad menor de productos, y el programa de precios cuidados, no tengo ninguna duda que a su vencimiento se va a prorrogar, como se lo viene haciendo desde el año 2014. De modo que estas son las dos medidas que están vigentes. Y además, mañana, día 15 de abril, de mayo, perdón, entra en funcionamiento una ley muy importante, que se denomina la ley de
Góndolas. ¿cómo De góndolas está aprobada, ¿no? se denomina ley de góndola, efectivamente. Y esta ley de góndola tiene una particularidad. No es para todos los comercios, no es barriales, sino que es para aquellos supermercados que tienen una superficie mínima de 800 metros cuadrados, medidos desde la línea de caja y descontando la superficie de los depósitos y de los espacios exclusivos para el personal. Es decir, que la ley de góndolas va a regir para aquellos supermercados minoristas y mayoristas que cumplan primero con esta cantidad mínima de metros cuadrados. Pero va a tener para los consumidores beneficios muy importantes. Primero, establece que un producto no podrá superar el 30% del espacio de las góndolas disponible para compartir con otros productos de similares características y distintas marcas, incluidas las puntas de las góndolas. Y además tiene que haber un mínimo de 5 productos para cada artículo básico. Esto es muy importante. Además, la ley de góndolas les facilita a las pymes tener un 25% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos. Y a las empresas de economía familiar, campesina, indígena, cooperativas y mutuales, la ley establece que tienen un 5% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos. Además, la ley establece que el producto de menor precio no va a poder ser puesto como hasta ahora debajo de en la todo. góndola más baja, de difícil advertencia para el consumidor. Va a Y de tener que difícil estar... acceso también. ¿Cómo? Y de difícil acceso también, porque a veces está tan baja que uno no le presta atención. Va a tener que estar ubicado en la góndola intermedia entre la más alta y la más baja. De modo que cuando el consumidor va caminando por los pasillos del supermercado, va a tener a la altura de la vista los productos de menor precio. Y el producto de menor precio va a tener que tener un cartel en forma vertical sobresaliendo de la góndola, de modo tal que el consumidor pueda advertirlo rápidamente, fácilmente. Héctor, Además, sí. Mire, todas estas medidas que usted acaba de enumerar, uno quiere creer que son medidas del gobierno que implementa para, obviamente, beneficiar a los consumidores y también, obviamente, a los productores y a los comercios, y además de bajar la inflación. Ahora bien, uno tiende a creer, por todo lo que hemos leído respecto a la historia económica, que a mayor cantidad de precios, de oferta, uno tiende siempre a pensar que va a bajar, no van a bajar los precios. ¿Esto es viable? ¿Usted cree que con esta ley de góndolas puntualmente, habiendo más variedad de productos, podrían bajar los precios o el comercio en definitiva, de acuerdo a la cadena de producción, va a decir, bueno, a mí me llega con este precio y le tengo que vender así? Tendrían que bajar. Vamos a ver cómo funciona el sistema. La Bien. Argentina, no por casualidad, no desde ahora, sino desde hace varios años, ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene. Fíjese usted, de acuerdo al INDEC, en el mes de abril la inflación fue del 4,1%. Cuando usted mira la inflación del año 2020 en los distintos países del mundo, salvo muy pocos países, en el resto, en el año 2020
no solo que no han tenido aumentos de precios, es decir, no solo que hubieron países que no tuvieron inflación, sino que tuvieron disminución de los precios, tuvieron lo que los economistas denominan estanflación. Y han habido países, yo tengo el listado de los países y el porcentaje de inflación, que en el año tuvieron el 0,2, el 0,3, el 0,5. Y en la Argentina en un mes tenemos más del 4%. La inmensa mayoría de los países del mundo en 5 años no tienen el porcentaje de inflación que nosotros tuvimos en 30 días. ¿Se da cuenta en qué lugar del mundo se encuentra la República Argentina? Con todas las cuestiones que acabo de señalar, el congelamiento de tarifas, con la vigencia de distintas leyes protectoras de los derechos de los consumidores. Y no obstante, el desborde continúa. ¿Por qué? A mi juicio, por 3 razones. A ver. Una, porque hay una inercia inflacionaria ya en la Argentina. Hay una cultura inflacionaria en el país. Se aumentan los precios por las dudas. Usted tiene en el mismo barrio, la misma manzana, 2 comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Usted fue ayer al supermercado, al negocio barrial, y compró un determinado producto a un determinado precio, y va a las 24 horas siguientes y se encuentra con un precio remarcado. Y en esas 24 horas no aumentó la carga impositiva, no aumentaron los salarios de los trabajadores. ¿Por qué aumentan? Por las dudas, por esa cultura inflacionaria y además por algo muy importante. Se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es un verdadero desatino, porque en todo caso la influencia del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados. Es verdad, lo que pasa es que ahí, Héctor, a ver qué le parece. Ahí nos metemos en una cuestión ya de política macroeconómica porque implicaría que la Argentina se convirtiera, por ejemplo, por decir un ejemplo, en productor de todo lo que es electrónica, ¿no? Para dar un ejemplo, no sé, todo lo que es medicamentos, y sobre todo insumos para el campo, maquinaria, que si bien la Argentina produce, pero mucho de lo que sirve para la producción viene de afuera, y es lo que muchas veces dicen las cámaras empresarias, dicen, está bien, a mí no me gusta que esté dolarizada la economía, pero el 70% de mi producción depende de lo que yo compro de afuera a precio dólar. Digo, por eso habría que cambiar toda la matriz productiva, ¿no? De la Argentina, es muy difícil lograr eso en pocos años. No, eso es cierto, pero también es cierto que la influencia de los productos que tienen algún elemento importado tendrían que incidir en la medida que ese producto importado incide Solo en en la ese producto. estructura de costo, Claro, pero solo en no ese producto. luego en el precio del 100% del producto, como si Ujú. todo el producto fuese importado. Es importado una parte. Entonces, la incidencia del tipo de cambio tendría que incidir en la misma proporción que incide en la estructura de costo esa parte importada. Le hago las Ese es últimas, el problema de la Argentina. Le hago las últimas dos, Héctor, le iba a agradecer estos minutos. La primera, suponiendo que va a ser muy difícil cambiar la matriz productiva de la Argentina, esto de no dolarizar la economía, bueno, va a ser difícil. Hoy por hoy, pensando en los consumidores, la única herramienta que tiene un Estado, un gobierno, es un control de precios mucho más restrictivo que este. No sé si me entiende, que una política bien agresiva en cuanto al control de precios, o no se puede tampoco. Sí, tiene que haber una política que haga cumplir las distintas normas
legales vigentes. Y para eso tiene que ser el propio gobierno el que tiene que comenzar por cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, en el año 2014, el Congreso aprobó una ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento injustificado de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Desde el año 2014 hasta el día de hoy, nunca se puso en funcionamiento esta ley. En un país donde hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, tiene que funcionar una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Fíjese usted, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio. Sí. Yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley estuvo vigente durante 8 años. Nunca se puso en funcionamiento ese tribunal. Luego la ley se derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia. Esa ley crea un tribunal nacional. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos en mayo del año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. La reforma de la Constitución Nacional creó una figura muy importante, defensor del pueblo de la nación, con amplísimas facultades para defender los derechos de los usuarios, de los servicios públicos, los derechos de los consumidores, etc. ¿Usted puede creer que desde hace 12 años el cargo está vacante? Sí. Está el edificio en la ciudad de Buenos Aires, está la infraestructura, está el personal que cobra el sueldo, como tienen todo el derecho a cobrarlo. Y desde hace 12 años que no se designó a una de las tantos candidatos propuestos hace 12 años por distintos partidos políticos, organizaciones sociales, culturales, etc. Ese es el problema de la Argentina. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando usted me pregunta para enfrentar este proceso inflacionario? Poner en funcionamiento las normas legales vigentes que protegen los derechos más elementales de los usuarios y los consumidores. Bueno, es explicado de esa manera es muchísimo más claro lo que hay que hacer, digamos, y no vio enredarnos en cuestiones técnicas en cuanto a la economía, porque si no pareciera que toda la respuesta está en la economía, y evidentemente una gran parte de la solución está en el cumplimiento de las leyes. Bueno, la última, Héctor, tiene que ver con las tarifas de luz. Sabemos que usted concurrió como representación de consumidores libres a la audiencia pública del 30 de marzo. Y estaba en discusión, obviamente, el nuevo cuadro tarifario de las empresas de Norte y de Sur, que finalmente el ENRE autorizó un 9% de... una adecuación, dijeron, un aumento del 9% promedio en el AMBA. A mí me interesaba puntualmente, Héctor, de la audiencia que usted concurrió, todos los argumentos que usted dio, porque usted hizo una locución muy importante hablando de la situación económica de la Argentina, de los pobres, de cómo bajó el consumo de carne, y lo unió con por qué no habría que aumentar las tarifas de luz en relación a esos datos que usted daba. Simplemente es una pequeña reflexión de por qué decidió contarle a las empresas la situación económica y de pobreza de millones de argentinos, como para que vean el por qué no aumentar las tarifas. Claro. Yo señalé en la audiencia pública, primero que las empresas han tenido ganancias extraordinarias. Ninguna empresa ha perdido dinero. En segundo lugar, que las empresas de energía eléctrica prestan un servicio en general de muy mala calidad.
con los permanentes cortes de energía eléctrica que se producen, sobre todo en la empresa Edesur. Cada vez que aumentan o bajan las temperaturas, que aumenta o baja que aumenta el consumo, se producen cortes y ni siquiera después son capaces de atender los reclamos de los consumidores que realizan vía telefónica, internet, etc. En segundo lugar, porque teniendo en cuenta la particularísima situación que vive el mundo y la Argentina como consecuencia del coronavirus, la menor actividad económica, todo aumento en las facturas de la energía eléctrica no solo va a incidir en que vamos a pagar más cara la factura de nuestro domicilio. Si vivimos en una vivienda en propiedad horizontal, vamos a pagar además más cara las expensas. ¿Por qué? Porque va a aumentar el consumo, el costo de la energía eléctrica por el uso de ascensores, por los motores que bombean el agua a los tanques, por la iluminación de los espacios y lugares comunes del edificio. Entonces va a incidir también en las expensas. Y luego va a incidir también en el precio de los alimentos, porque eso le va a modificar, a aumentar las estructuras de costos a las industrias que lo elaboran y a los comercios que los venden. Y además, eso va a incidir en el costo de una parte importante de la generación del gas natural, porque de acuerdo a la matriz energética argentina, sí, el 65% del gas natural se genera en usinas térmicas cuyo principal insumo es la energía eléctrica. De modo que va a incidir de distintas maneras. Y autorizar a dos empresas que prestan el servicio en el Edenor y Edesur, que son las dos que están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional, en estas particularísimas circunstancias que vive el mundo y la Argentina, a mi juicio, es un verdadero despropósito. Y si yo le digo eso, sí, se le concedió un aumento, claro, de un 9%, que es menor a lo que pedían las empresas. Sí, pedían mucho más. En promedio, las empresas pedían aumentos que iban a incidir en la facturación entre un 15 y un 20%, y se le terminó concediendo un 9%. En las circunstancias actuales sigue siendo un aumento muy importante. La última, le prometo que esta sí es la última, referente a esto. Yo me pongo de parte de la empresa y digo, pero hace un año que tenemos las tarifas congeladas y de esta manera no podemos hacernos cargo de los gastos, de los costos, de todo eso. Por más que usted me diga de verdad, y está documentado, las ganancias siderales que han tenido con subsidios o sin subsidios. Digo, como argumento, ¿qué le parece cuando le dicen tenemos las tarifas congeladas y no podemos hacer muchas inversiones? No le entendí bien la pregunta. Sí, un argumento de la empresa, de las empresas en general, es que las tarifas están congeladas y que así es imposible, sin un leve aumento, hacer frente a los costos y las inversiones que pretende el gobierno. ¿Como argumento es sólido o a usted le parece que no? Mire, es un argumento que por supuesto no tiene fundamento. Las empresas, si estarían perdiendo dinero, se hubieran rescindido el contrato de concesión y se hubieran ido del país. Se le otorgó a las empresas una concesión que en el derecho administrativo se denomina perpetuidad. A 90 años de plazo, con opción de prórroga 10 años más. Ni usted, ni yo, ni los oyentes de este programa vamos a vivir y las empresas de Edenor y Edesur van a continuar operando en la Argentina por ese leonino contrato de concesión que se le otorgó en la década de los años 90.
donde todo lo que estaba en manos del Estado era malo y todo lo que estaba en manos privadas era bueno. Una concesión otorgada al calor de esas ideas ultraliberales del consenso de Washington que inundó en ese momento buena parte del mundo. De modo que yo creo que las empresas no se van a ir y tendría que ser, a mi juicio, y eso lo dije, lo vengo diciendo no en esta última audiencia pública, en las anteriores, y esto lo sostuve en los debates parlamentarios en presencia de los ministros o secretarios de Estado de Energía y ministros de Economía de la Nación cuando fui diputado nacional. Esos contratos de concesión son leoninos. Hay que rescindir esos contratos de concesión de una buena vez y hay que crear empresas públicas en las que esté en su directorio los representantes del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios. De esa manera vamos a mejorar el funcionamiento de las empresas que hemos tenido en manos solamente del Estado, de funcionarios solamente designados por el Estado, que muchas veces estuvieron en connivencia con los intereses privados y funcionarios a veces corruptos que actuaron en contra del interés general. Al crear empresas públicas con funcionarios que representen al Estado, pero también a los trabajadores del sector y a los usuarios del servicio público, podemos crear empresas eficientes que superen lo que fue el funcionamiento de las empresas solamente en manos del Estado y lo que son ahora estas empresas en manos solamente del capital privado. Creo que Bueno, sería una superación a esos dos modelos que tuvo y tiene el país. Sí, eso le iba a decir, es una propuesta superadora y es una discusión apasionante, lo público y lo privado, así que dejaremos para otro momento. Es un tema que a mí me gusta mucho. Así que le agradecemos enormemente, Héctor, estos minutos. Ha sido muy claro, la verdad que lo de las normas y las leyes es algo que tenemos que comunicar sobre todo. Y ver la forma en que se hace cumplir, obviamente, en que el Estado las haga cumplir. Así que le agradecemos, Héctor, desde la Ciudad de La Plata estos minutos y estaremos en contacto para otra ronda de preguntas. Muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hasta luego.